enfermería. Nos gustaría, antes de iniciar la sesión, poder saber quiénes están con nosotros, de dónde nos están. Alguien que nos quiera hablar un poco de cómo, antes de empezar la sesión, de cómo han percibido esta situación a nivel de sus áreas de trabajo, en dónde trabaja, en cuanto al manejo y las situaciones del coronavirus. ¿Alguno quiere participar, abrir su micrófono para decirnos cómo ha sido su experiencia Si me en permites, estos meses? si me permites, nosotros estamos viviendo aquí en México una disminución en el número de casos confirmados y en los pacientes hospitalizados. Y por otro lado, el avance en la vacunación, nosotros ya vacunamos a la tercera edad, a los mayores de 60 años. No vamos a la velocidad que quisiéramos, pero vamos caminando poco a poco. Gracias. Ok, gracias, Martín. ¿Quién más quiere compartir con nosotros la experiencia que he tenido? Muy bueno, Martín, esa noticia de que los casos estén disminuyendo. La idea es esa, ¿verdad? Que todos cumplamos con las medidas para poder hacer que esto se controle lo más pronto posible. Buenas tardes. ¿Qué otro lugar? Hola, Elizabeth Sánchez de Honduras. Bienvenida, Elizabeth. Yo solamente así como comentar, ¿verdad? Saludos a todos y saludos allí a las compañeras enfermeras porque hoy es el Día Internacional, 12 de mayo, Día de la Enfermera. Y bueno, aquí estamos dando el todo por el todo, ¿verdad? En diferentes áreas. Y lo interesante, Rosalía, y de las experiencias y lecciones con COVID, es bueno, el tanto que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Y vamos perdiendo ese miedo y esos temores que al inicio de la pandemia todos teníamos ante tanta duda, incertidumbre de lo que era el COVID, de lo que podía generar a futuro, la esperanza de la vacuna, ¿verdad? Y bueno, dentro de todos lo que está al alcance de nuestras manos, pues hemos podido ir allí avanzando tanto en atención. Las estadísticas pues son variables, ¿verdad? En cada uno de nuestros países. Es mucho lo que podríamos mencionar, pero en esa otra parte fuera de los números es importante valorar qué es lo que está ocurriendo también en ese sentido, porque la parte emocional, psicológica de la población en general y del mismo trabajador de salud, ¿verdad? Que en un momento fue de angustia, pero que hoy vamos saliendo de eso y que estas sesiones virtuales, estas reuniones vía internet, diferentes plataformas, pues nos va enseñando mucho y vamos aprendiendo de todos un poco y vamos escuchando y esas diferentes experiencias que todas tenemos o que todos tenemos, médicos, enfermeras, microbiólogos, personal de salud en general, y que en cada país pues la situación pues está siendo manejada dentro de las posibilidades de cada uno de los países, pero bueno, gracias a Dios, ahí estamos, ahí vamos y aquí estamos para aprender. Muchísimas gracias, Elisa. Así es. Estamos para, precisamente, estas son sesiones para aprender. Nadie tiene todas las respuestas. La última palabra, pero entre todos podemos hacer la diferencia para que las situaciones se controlen.
Ahora vamos a empezar con la sesión. Les agradezco, puedan silenciar sus micrófonos. Gracias por compartir con nosotros. Bienvenidos todos a COVID-19 América Latina. Antes de comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayuda con esto. Le agradecemos ante todo que prenda su cámara para podernos ir conociendo. Si tiene una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante las sesiones a menos que uno de los facilitadores le llame. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse a responder a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que se les solicite. En este momento vamos a darle bienvenida a la licenciada Elsie Benítez, quien es enfermera y una de las pioneras en este ECO para enfermería, y también a otro de nuestros expositores, el doctor Carlos Nolasco, quien van a hablarnos de algunos casos de estudio para hoy. También le damos la bienvenida a Cristal y a nuestro Alberto. A Alberto y nuestro amigo Alberto. Bienvenidos. Bienvenida, Elsie. Muchísimas gracias, licenciada. Es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Felicidades, muchas felicidades a todos por ser el Día Internacional de la Enfermera y del Enfermero. Así es que tenemos que celebrar por muchas cosas, una de ellas porque tenemos vida, porque Dios nos ha permitido estar aquí el día de hoy, y celebrar porque estamos aquí todos juntos en esta sesión virtual en donde estamos aprendiendo. Por favor, compartan el enlace en sus grupos de WhatsApp con sus compañeros para que puedan tomar ventaja de esta sesión. De verdad que así como los 34 que estamos aquí nos podemos beneficiar de esta información, pues podría haber 100 personas o 200 trabajadores de la salud de enfermería que se beneficien de esta información, y está en las manos de ustedes el poder llegar hasta esas personas. Tuvimos más de 150 personas en el registro que se registraron y hemos recibido una gran cantidad de preguntas, así es que vamos a tratar de contestarlas hoy, pero veo que no todos los que se registraron están aquí el día de hoy, así es que vamos a tratar de, a veces las personas se terminan estando un poco ocupaditas, se les haya olvidado, necesitan un recordatorio, así es que apóyennos por favor con eso. El día de hoy vamos a hablar de un caso de vacunación. Entonces, este caso, a ver, lo vamos a poner aquí en presentación. ¿Slideshow? Ok. Entonces es una presentación de caso de vacunación. En estas sesiones de ECO buscamos presentar casos como discusión y como forma, un método para el aprendizaje, el poder tener discusiones sobre casos, ¿verdad? Casos clínicos, casos de salud pública, de transmisión, etcétera, para que vayamos aprendiendo basado en los casos que vamos discutiendo. Así es que a veces les vamos a tener presentaciones didácticas, como lo hicimos en las pasadas 3 sesiones, en donde tenemos un poquito de aprendizaje con una sesión didáctica. A veces vamos a tener casos, a veces las dos cosas en una sesión. Entonces, esta es una de las partes integrales de lo que es el modelo ECO. Y les invito a que ustedes también puedan someter sus propios casos. No necesariamente tienen que ser muy elaborados. Pueden ser básicos, pueden ser de cualquier cosa que tenga que ver con COVID. Bueno, vamos aquí a hablar de este caso. Es un centro de envejecientes en el estado de Illinois. Es un centro con 125 camas.
Ellos ofrecen cuidados especializados de largo plazo, cuidados especializados a corto plazo, cuidados intermedios y una unidad de cuidados de la memoria. También tienen una área de vida independiente, en donde allí tal vez tienen una enfermera, ¿verdad? Algún personal de asistencia de higiene, pero no es estos residentes en la vida independiente, pues ellos son independientes, no necesitan mucho y cada quien son como pequeños apartamentitos, ¿no? Pero existe allí ayudas de acaso necesitarlo. Entonces es un centro con bastante variedad de la clase de residentes que tienen y diferentes áreas que todas pues están unidas en un mismo complejo de edificios que están unidos. Este centro desde marzo del 2020 a febrero del 21 del 2021 no tuvo ningún caso COVID positivo en residentes en el área de cuidados a largo plazo. El primer caso COVID positivo en una empleada fue en julio del 2020, el año pasado, con un PCR de un laboratorio independiente. En septiembre del 2021, empezamos, dicen, a utilizar Abbott Binax, que es una prueba rápida de antígeno. Aquí en Estados Unidos hay un cuerpo que rige estos centros que son certificados por medio de los centros de Medicaid y Medicare y se les exige ciertas pruebas. Tienen que tener la capacidad de poder hacer pruebas frecuentes y en un ritmo establecido que proviene según la positividad en sus comunidades, ¿verdad? Normalmente es una vez por semana que se hacen las pruebas a los trabajadores, una vez por mes a los pacientes, pero cuando la positividad en la comunidad de casos está a más del 5%, pues la frecuencia sube y si están a más del 10%, pues la frecuencia sube más aún. Entonces, al estar ellos con un poco de dificultad que tenían... y eso no es, aquí perdón, esta parte se me pasó, no es el 2020, no es el 2021, empezaron a utilizar esta prueba de antígeno en el 2020, fue el septiembre del 2020, ese es un error mío allí. Entonces, en ese tiempo había bastante dificultad con los PCR, cuando la positividad en esa área estaba más del 10%, era requerido que hicieran estas pruebas 2 veces por semana y no regresaban las pruebas de PCR a tiempo para hacerlo 2 veces por semana. A veces se tardaban más de 5 días en recibir los resultados de la PCR. Entonces, por eso muchos de estos centros, para poder tener un control apropiado de las infecciones y estas pruebas que son requisitos para poder saber si hay algún residente positivo, pues las empezaron a implementar una vez por semana con la prueba rápida de antígeno y la otra vez por semana, que son 2 veces por semana en ese tiempo el requisito, era por PCR. El centro tenía ocasionalmente casos COVID positivo en empleados, pero con los cuidados y las pruebas, ningún residente salió COVID positivo durante ese periodo. Imagínense, algo estaban haciendo muy bien, que tuvieron algunos empleados, pero no llegó la transmisión a pasarse a los residentes. El centro y la farmacia Walgreens trabajaron y completaron las clínicas de vacunación en las siguientes fechas. Vean, esto es muy importante para después ir viendo el caso, ¿verdad? Inicial, donde empezó el brote que ellos tuvieron. Estas 3 clínicas fueron de vacunación y las fechas son así como se utiliza en Estados Unidos. Así que la primera fue en enero 4 de este año, la otra fue el 25 de enero y la tercera el 15 de febrero. Entonces, los que tuvieron la primera vacuna en enero 4, recibieron su segunda vacuna el 25 de enero.
Luego hubo un segundo grupo que recibió que como que no se habían animado todavía. El 4 de enero estaban indecisos, no querían, lo estaban pensando. Bueno, ese grupo que al fin tomó la decisión y dijo, sí, me voy a vacunar, se vacunaron con su primera vacuna el 25 de enero. Y la segunda para ese grupo fue el 15 de febrero. Ya el 15 de febrero ellos no dieron vacunas iniciales, y si las dieron, esa persona iba a tener que proveer una forma alternativa para recibir la segunda dosis porque no, ya no estaba establecida una cuarta clínica de vacunación donde viniera la farmacia de Walgreens específicamente al centro. Sin embargo, el Departamento de Salud de Illinois trabaja con estos centros y cuando tienen residentes que necesitan vacunación, pueden proveerla, pero ya es un proceso un poquito más largo. Durante esas 3 clínicas fueron vacunados el 96% de los residentes y, ojo a esto, solamente el 51% del personal. Entonces, esta pregunta la tengo yo para ustedes. ¿Cómo están viendo ustedes los porcentajes de vacunación en los centros de trabajo donde ustedes están trabajando? ¿Estamos viendo algo similar en donde tal vez entre el 50 y el 70% de los trabajadores se vacunan, pero todavía queda un residuo allí de entre 30 o más % que no se animan todavía? Pónganmelo en el chat, me gustaría saber eso, porque es algo creo que es muy importante, especialmente en el personal de salud, que pues la expectativa es que nosotros estemos mejor informados con la ciencia y la información de las vacunas. Entonces, me parece también un poco más difícil de comprender que haya tanta resistencia, ¿no? Y cuáles serán las razones para esa resistencia de la vacunación y cómo nosotros podemos ir resolviendo eso. Así que cuéntenme cómo están los porcentajes de vacunación en sus áreas. La vez pasada hicimos un sondeo aquí y vimos que aproximadamente el 50% de ustedes están vacunados, pero pues no sabemos si es por falta de acceso a la vacuna o porque han decidido no hacerlo todavía. Ok. Entonces seguimos con lo que pasó en este centro. El 21, fíjese, la última clínica fue el 15. El 21 de febrero hubo el residente número 1, y le ponemos número 1 porque cuando hablamos de casos aquí no podemos utilizar nombres, no podemos utilizar ni siquiera el nombre del centro, la clínica donde este paciente o residente estaba, para protección de la información personal del paciente. Entonces hablamos del residente número 1, salió COVID positivo al ingresar a un hospital luego de ser transferido. ¿Cuál era el historial de este residente? Bueno, este residente había tenido, era un residente que ya estaba en hospicio, o sea, ya estaba al final de su vida, ¿verdad? Ya se esperaba que en los siguientes 90 días era muy posible que iba a fallecer. Él tuvo una admisión al hospital el 5 de febrero, con readmisión al asilo el 15 de febrero. O sea, lo tuvieron hospitalizado por 10 días, después regresa y entonces ingresa a hospicio porque ya pues no había mucho más que hacer. Lo pusieron, no nos han dado en este caso los detalles de las razones por las cuales ya el paciente estaba en este final de la vida, pero lo más posible es que había ahí una combinación de comorbilidades y también edad avanzada. Lo pusieron, al regresar al asilo, lo pusieron en precauciones para evitar transmisión por gotas y se le practicó una prueba rápida de antígeno el día 3 post readmisión. O sea, entró de regreso al asilo el 15 y el 17 de febrero le hacen la prueba, esa Binax de antígeno, con un resultado negativo. Entonces, el residente, ya para el día 21, salió con un resultado, fue enviado al hospital y salió con un resultado PCR positivo.
al ingresar al hospital. Y una de las cosas que nosotros hemos observado en los asilos en Estados Unidos es que aunque un residente ya esté en el final de su vida y ya esté en hospicio, en donde pues se les da solamente tratamientos de confort, ya no se espera el salvarles la vida, sino que el mantenerlos cómodos a medida que ellos llegan al final de su vida. Sin embargo, con esto del COVID, la mayoría de los centros llamaban al familiar cuando la persona se estaba poniendo grave con COVID y le preguntaban al familiar si todavía quería que su familiar siguiera en hospicio, y la gran mayoría de las familias decidían que ellos no querían más el hospicio porque ellos sentían que si su familiar moría de causas naturales estaba bien, pero que si su familiar moría de COVID no estaba bien. Entonces de COVID ellos querían que se hiciera todo lo posible por salvarlos. Esta fue la situación en este residente y tuvo que ser enviado al hospital para tratamiento. Sin embargo, no sobrevivió. Entonces el residente falleció en el hospital. Tampoco era una persona que estaba en buena salud, ¿verdad? Ya antes de tener COVID, ya había estado desahuciado y estaba ya en hospicio. Entonces veamos ahorita un poquito más de qué es lo que pasó en el centro, porque obviamente cuando este paciente salió positivo, se le envió al hospital esa segunda vez que fue hospitalizado. El brote pensamos que podría haber dado inicio en el centro, y por eso es que es tan importante que es tan importante que las pruebas se sigan haciendo. Aunque hayan sido ya vacunados, tenemos que tener una base de pruebas PCR, aunque sea una vez al mes, y en el momento en que hay un brote, se deben hacer estas pruebas PCR cada 3-4 días, porque es esencial para el control apropiado de las infecciones el poder identificar los que ya fueron contagiados y van saliendo positivos para poderlos aislar, si no quieren tener un brote más grande. Entonces, fíjense lo que pasó aquí. El residente había dado positivo el 21 y se hizo, aquí tenemos residente número 2 positivo el 24. Las pruebas que se hicieron el 24 salieron 3 positivos. Salió residente número 2 que no había sido vacunado. Este residente había entrado después de esas clínicas que se dieron en enero y principios de febrero. Este residente entró después. Entonces no había recibido, se estaban haciendo los trámites con el Departamento Local de Salud, pero ustedes saben que a veces eso tarda. Entonces el pobre residente número 2 no llegó a recibir todavía su vacuna y se contagió. El residente número 3 había sido vacunado, había recibido su vacuna, número, había completado su vacunación, la 1 y la 2. Había recibido, a ver, tenemos las fechas aquí. Aquí tienen las fechas de cuando el 2 de enero había recibido su vacunación, lo cual significa que lo completó en enero. El residente número 4 era también vacunado, que había completado su vacunación recibiendo su primera dosis en febrero. El residente número 5, que salió positivo el 25 de febrero, había declinado vacunación, entonces él no había recibido nada. El 25 también, el número 6, que salió positivo, había sido vacunado en la clínica del 2 de enero, o sea, ya había iniciado, ya después completó al finales de enero. Y el 26 también vacunado en esa misma clínica, el número 7. El número 8 había declinado vacunación y el número 9 había también sido vacunado. Entonces vean ustedes
cuántos residentes, el total de este brote resultó con 9 residentes contagiados. Algunos ya habían terminado su vacunación, o sea, estos que iniciaron su vacunación en enero, habían completado su vacunación en enero y ya para principios de febrero ya habían completado sus 2 semanas post vacunación, o sea, eran considerados que ya estaban completamente vacunados. Y sin embargo, hubo contagio, hubo transmisión. El residente número 1, que fue el que inició, ¿verdad? Que les conté, ese falleció, y también el residente número 6. Vean que el número 6 también había sido vacunado y falleció. Pero este número 6 también estaba ya previamente en hospicio. O sea, no era un residente con una salud estable, y era un residente que ya estaba pues desahuciado, ¿no? Entonces no se esperaba la muerte de esta persona, aunque no le hubiera dado COVID, se esperaba que iba a fallecer en los próximos 90 días. Los residentes positivos que fueron vacunados reportaron síntomas leves, ¿verdad? Excepto por esos 2 que estaban en hospicio que fallecieron. Los demás que sí estaban vacunados y salieron positivos, todos tuvieron síntomas muy, muy leves. Los residentes, luego entre ellos, también hubieron 3 que recibieron el BAM de anticuerpos monoclonales, el tratamiento de anticuerpos monoclonales. Así es que ahora esta es la diapositiva donde les muestro qué pasó con los trabajadores de salud. Recuérdense que allí, imagínense, si hubo esta transmisión en un centro en donde el 96% de los pacientes estaban vacunados, imagínense a los trabajadores. Acuérdense que los trabajadores teníamos un porcentaje mucho más bajo, un poquito más del 50% de vacunados. Entonces, miren, allí, pero pues también es personal que está utilizando su equipo de protección personal, y se ha hecho mucho adiestramiento sobre el uso del equipo de protección personal. Entonces, este fue el resultado entre los trabajadores de salud. El 22 de febrero hubieron 4 positivos, el 23 1 más, el 25 2 más, el 1 de marzo hubieron 5 que salieron positivos, y el 4 de marzo 2 positivos. Un total de 14 residentes que salieron positivos. 13 de esos 14 habían declinado la vacunación. Solamente había 1 que había recibido solamente una dosis. Entonces, de esos 14, se contagiaron solamente, la mayoría, pues que no, o sea, ninguno estaba completamente vacunado. 13 de ellos habían declinado y 1 había recibido solamente una dosis. No era considerado que tenía protección completa todavía. Entonces, entre los trabajadores vacunados, algunos reportaron síntomas leves, no dieron positivo. Otros trabajadores no vacunados reportaron los siguientes síntomas. O sea, de estos 14 que no estaban vacunados, que se contagiaron, los síntomas que reportaron fue dolor de cabeza. No falleció ninguno de los trabajadores falleció, pero reportaron dolor de cabeza intenso, dolores esqueletomusculares intensos y fatiga extrema, náusea, vómito, diarrea y pérdida del olfato. Tuvieron que perder días de trabajo, no solamente por el aislamiento, sino porque síntomas que fueron fuertes. De esos 14 hubo 1 que estuvo hospitalizado, pero no falleció, se recuperó. Y este trabajador tenía comorbilidades. No nos dicen cuáles, pero tenía comorbilidades. Y luego hubieron 2 en quienes recibieron anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Eran trabajadores de salud que tenían comorbilidades
y como se identificaron por las pruebas, vieron que miren esas fechas, el 22, el 23, el 25, o sea, cada 2 días o a diario se estaban haciendo pruebas, entonces se les identificó muy temprano en la enfermedad, muy temprano, y eso nos ayuda a poder ofrecerles este tratamiento de anticuerpos monoclonales que se tenía disponible para estas personas estando al principio de su infección y no habían entrado en una severidad de la enfermedad. Así es que pensamos que eso ayudó también. Así es que es lo básico de este caso que les he presentado. Y me gustaría que abriéramos un poquito la discusión para ver qué preguntas hay sobre este caso. ¿Qué piensan ustedes de esto que les acabo de presentar? Sí, algunos comentarios del chat dice que Martín Enríquez, en cuanto a la pregunta de la cobertura de vacunación en el personal que usted hacía al principio, dice Martín Enríquez que en el caso de ellos llega hasta un 90%. Claudio Ramírez habla de un 98% de cobertura en el personal. Cintia Paguada habla de un 70%. Adriana Garro nos menciona que en el caso de personal de salud a nivel de su país, que es Costa Rica, en trabajadores de salud en atención directa es casi un 100%, en tanto que en adultos mayores llega hasta un 80% la cobertura de la vacunación. Perdón, están mucho mejor que nosotros. Bueno, en ese centro esa era la situación en ese momento cuando se presentó este caso que se presentó inicialmente en marzo en una de nuestras sesiones para Silos de Illinois. Pero también hemos seguido avanzando porque se ha seguido trabajando en poder apoyar a este personal de salud que está un poco indeciso. Así es que no tengo estadísticas de dónde estamos ahora, pero espero que vayamos avanzando un poco más. Existen algunos lugares que ya lo hicieron requisito, lo cual hasta el momento yo no lo recomiendo por causas legales, porque no es una vacuna todavía con licencia, ninguna de ellas dentro de nuestro país aquí de Estados Unidos no es una vacuna, ninguna de las vacunas tiene una licencia, sino que tienen una autorización de uso de emergencia. Entonces, con una autorización de uso de emergencia, no le puedes exigir a un empleado que se tiene que vacunar. Pero, sin embargo, algunos lugares lo han hecho. Entonces, algunos empleados ya han tenido que renunciar porque no han querido vacunarse. Se está viendo. A ver, ¿qué más? ¿Qué preguntas hay? O si el doctor Nolasco tiene algún comentario. No, tal vez un comentario de lo que estaba mencionando, dos cosas importantes. Uno es que varios puntos. Uno de los casos es entre los pacientes vacunados, generalmente si no se previene de forma completa la enfermedad o la enfermedad sintomática, generalmente los síntomas que se tienen después de eso siguen siendo leves. Otra cosa importante es que si van a haber casos en los pacientes vacunados, generalmente los casos, y eso es especialmente verdad en los trabajadores de salud, esto ocurre en las primeras, en aquellas dosis que son, o aquellas vacunas que son de 2 dosis, generalmente ocurren en las primeras 2 semanas después de la primera dosis. Y después de eso, la frecuencia de infecciones por COVID-19 empieza a disminuir hasta más o menos el día 8 después de la segunda dosis, en donde pues, los casos son relativamente pocos. Ya tenemos ciertos datos, especialmente en los Estados Unidos, acerca de lo que se llaman breakthrough infections o infecciones que ocurren en los pacientes que están completamente vacunados. Se determina un paciente que está completamente vacunado, aquel que lleva 2 semanas o más después de la segunda dosis, ya sea de
de Moderna o Pfizer, o de la segunda dosis de la vacuna de COVID-19 en aquellas vacunas que son de 2 dosis, o en la vacuna de Johnson & Johnson o vacunas que son de una sola dosis 2 semanas después de la inyección. En aquellos pacientes que están completamente vacunados, los datos que se tenían hace más o menos 2 o 4 semanas es que habían más o menos 7,000, en los Estados Unidos, más o menos 7,500 infecciones en pacientes completamente vacunados. Y esto excluye todos aquellos que, por ejemplo, en los casos que mencionaban, aquel paciente que en medio de la dosis pues se enfermó. Aquí estamos hablando de pacientes completamente vacunados. Y en los Estados Unidos, como les decía, hace 2 o 4 semanas, 7,500 infecciones. Más o menos la mitad eran asintomáticas y simplemente se cacharon después de hacer PCR, digamos, en el trabajo. La gran mayoría después de estas eran las infecciones leves. Sí habían pacientes hospitalizados en los que estaban completamente vacunados. De esas 7,500, más o menos 400 o un poco más fueron pacientes hospitalizados con COVID leve y hubieran 88 muertes. Ahora, a pesar de estos números que parecen ser bastantes, también tiene que ponerse a pensar el hecho de que la vacunación dentro de los Estados Unidos para ese tiempo era más de 200 millones de personas. Entonces, de esas 200 millones de personas que estaban ya, estaban vacunadas, únicamente una proporción relativamente pequeña eran los pacientes que tenían infecciones por COVID-19, mucho menor los pacientes que fueron hospitalizados, mucho menor los pacientes que murieron. O sea que sí hay ciertas infecciones a pesar de ser vacunados. No sé, tal vez eso eran los comentarios que tenía. No sé si alguien más del público tenga alguna pregunta o comentario, Elsie. Quería contestar aquí a Eva Urbina López, nos preguntaba que qué vacunas utilizaron. En este caso que yo acabo de presentar, utilizaron Pfizer o Moderna. Porque en ese tiempo, en enero y febrero, que son las 3 clínicas donde se vacunaron a estos residentes y trabajadores, eran las únicas 2 que estaban aprobadas. Y ahora tenemos también Johnson & Johnson aprobado aquí. Entonces, en las estadísticas que le está dando el doctor Nolasco de los que han tenido la infección aún después de haber completado ya su vacunación, pues podrían haber pacientes que han recibido Johnson & Johnson, pero en este caso que yo les presenté era una de las vacunas de mensajero RNA. A ver, ¿hay otra pregunta, Rosalía? Pedro Gómez de Guatemala nos menciona que el avance en cuanto a la vacunación está ahí como lento en Guatemala. Sobre todo se han enfocado más en la población de adulto mayor. Jessy Matute nos hace una pregunta: eventos adversos a personal de salud ya vacunado, que está en parte lo que el doctor Nolasco menciona, ¿verdad? Básicamente esas son las preguntas que tenemos y los comentarios hasta el momento. Sí, ¿quiere que tome esa de las reacciones? Tal vez con eso podemos empezar el siguiente caso, si quieren, claro, ya que vamos a hablar un poco acerca de eso. Uh-huh. Solo antes del caso quiero actualizar los números. Aparentemente actualizaron los números en la página del CDC hasta abril 26, con 95 millones de personas completamente vacunadas. Han habido 9,245 infecciones en estos pacientes vacunados. Y de eso, pues generalmente ocurren mujeres, no sabemos por qué, el 63% en la mayoría, 45% en los mayores de 60 años, pero más o menos 27% de esos pacientes son asintomáticos, con hospitalizaciones 835 y 132 muertes hasta el 26 de abril. O sea, sí puede ocurrir, pero tiene que tomar estas proporciones comparadas con el número de personas completamente vacunadas, que son 95 millones de personas. Ahora quiero hablar un poco acerca de las reacciones hacia la vacuna. Voy a hablar un poco acerca de las reacciones a las vacunas
de RNA. Estas son las vacunas de Pfizer y Moderna. Y el caso que tenía es un caso sencillo. Es una paciente femenina de 37 años, es una trabajadora de salud, era enfermera, si recuerdo bien. Ella recibió su vacuna de Moderna o la mRNA 1273 8 días antes de presentarse a la clínica virtual. La única reacción que había tenido después de la vacunación era dolor en el sitio de la vacunación sin rash por 1 o 2 días tal vez. Más o menos al día 7 o el día 8 después de la vacuna, ella presenta eritema, rash y edema en el lugar. Lo que hizo ella después de presentar este edema, ella decía, parecía como que era una pelota de golf en el brazo, era tomar un poco de Benadryl, utilizar hielo. Al día siguiente, que es cuando la vi, si ustedes se fijan, pues ya el edema había prácticamente disminuido o resuelto, pero sí todavía continuaba con cierto eritema. Y ya lo que preguntaba es que por qué había ocurrido más o menos al día 8 y no inmediatamente después de la vacuna. Y para esto, eso es algo que empezamos a ver en los pacientes que están vacunados con vacunas de mRNA. Hay ciertas reacciones locales retardadas que pueden ocurrir. Estas, que es un caso típico de ese tipo de reacciones locales retardadas, estas ocurren más o menos al día 8 después de la vacunación, o sea, una semana después, o un poco después de ese día 8. El rango generalmente ocurre entre el día 4 y el día 11, pero casi todas las reacciones que he visto generalmente es el día 7, día 8 después de la vacunación. Aparentemente ocurre un poco más después de la primera dosis, según los ensayos clínicos. 0.8% de los individuos de estudio tuvieron una reacción local retardada en los ensayos clínicos y 0.2 en la segunda dosis. Lo que sí es importante saber es que estas generalmente típicamente resuelven en 4 o 5 días después de haberse desarrollado. El tipo de reacciones pueden ser placas anulares, pueden ser placas con edema uniforme, pueden haber placas targetoides, y generalmente cómo se manejan eso es simplemente con hielo, colocados al sitio de la reacción, antihistamínicos. Otros han utilizado corticosteroides y antibióticos, y vamos a hablar de eso enseguida. Esas son parte de ciertas reacciones que ocurren. Generalmente ocurren en el brazo en donde se recibió la vacunación. Pueden ocurrir un poco abajo o un poco arriba, es decir, no exactamente en el sitio de la vacunación, pero relativamente cerca del sitio de la vacunación. Y como ustedes miran aquí en este paciente número 6, pues también pueden ocurrir en otros lugares lejos del sitio de la vacunación, como en este paciente número 6, pues ocurrieron en el codo. Esas reacciones targetoides, eritematosas ocurrieron en el codo, que por supuesto, la vacunación pues no ocurrió en ese lugar. Y muchas de estas reacciones pues se asocian también a edema. Y el Benadryl parece ser parece ayudar bastante al edema cuando esas reacciones ocurren. Y por supuesto, hielo puede funcionar también. Generalmente los antibióticos como estos no son celulitis o infecciones. Médicos pueden pensar que esto puede ser la razón de estas reacciones, y pueden dar antibióticos, pero en general los antibióticos no están recomendados. Nosotros decimos tener cierta cautela con el uso de esteroides porque puede disminuir la respuesta inmune hacia la vacuna. Si se utilizan, definitivamente van a mejorar el edema en estas reacciones o ayudar con las reacciones o a resolverlas, pero sí decimos tengan cierta cautela porque pueden disminuir la respuesta inmune hacia la vacuna y su efectividad. Y pues bueno, una vez ocurren, y especialmente si ocurren después de la primera dosis o si ocurren después de la segunda dosis, estas per se no son una contraindicación para la vacuna. Vamos a hablar un poco acerca de otras reacciones de las vacunas de mRNA y vacunas de Pfizer. Estas son de las vacunas de Moderna, que es la mRNA 1273.
Pues generalmente estas vacunas son reactogénicas, es decir, que muchos de los pacientes que la van a recibir sí van a tener algún tipo de reacción, ya sea grado 1, 2 o 3. Generalmente ocurren un poco más después de la segunda dosis, es decir, una vez el cuerpo ya está expuesto a la proteína de la espiga, cuando se recibe la segunda dosis, pues el cuerpo reconoce esa proteína de la espiga y monta una respuesta inmune con un poco más intensa que puede dar un poco más de reacciones. Entre las reacciones que pueden suceder, por supuesto, es el dolor, el eritema, eso rojo en el sitio de la inyección, el edema que estábamos mencionando. Algunos pacientes pueden tener fiebre, dolores de cabeza, fatiga, dolores de cuerpos, dolores de articulaciones, náuseas, vómitos, escalofríos. Y en algunos pacientes incluso puede haber linfadenopatía, especialmente después de la segunda dosis, es decir, aumento del tamaño de los cuerpos linfáticos. Y eso es importante también, especialmente para aquellas pacientes. Hace un par de meses estaba mencionando, ciertas pacientes tenían linfadenopatía axilar o linfadenopatía clavicular en el lado de la inyección, y estos podían ser confundidos con metástasis o anormalidades, especialmente en las mamografías. Para Pfizer tenemos reacciones similares: fatiga, fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, vómitos, diarrea, dolor de cuerpo, dolores musculares. Ambas vacunas, Moderna y Pfizer, pues son reactogénicas. Y Pfizer, la tabla la cambió dependiendo de la edad. Los niños, para aquellos que están interesados en las reacciones con niños, pues parecen ser similares en aquellos entre 12 y 15 años. Pfizer recibió aprobación en los Estados Unidos por la FDA hace un par de días, y las reacciones que reportaban pues eran relativamente similares a los adultos. Quiero que veamos ahorita tal vez algo de ultrasonografía. El siguiente caso, el que voy a poner en este momento, es una paciente que recibió la vacuna de Moderna. Recibió la vacuna Moderna más o menos en diciembre del 2020, y después de eso, como a la semana, 10 días, empezó a notar linfadenopatía supraclavicular del mismo lado de la inyección. Nótese que los nódulos linfáticos que están crecidos pues confluían unos con otros. Ustedes notan aquí, pues hay un grupo de nódulos linfáticos en vez de uno solo que está crecido. Y eso puede ser algo que puede ocurrir en esos pacientes que están vacunados. Por supuesto, con una linfadenopatía. Esta paciente tenía también historia de reflujo persistente, historia de anemia, y por supuesto con historia de anemia, historia de reflujo persistente y una linfadenopatía supraclavicular del lado izquierdo, pues por supuesto metástasis de un tumor gástrico era algo que se pensaba, pero la radiografía al parecer, pues la ultrasonografía, perdón, formal, al parecer para el radiólogo le pareció que esto podía ser más reacción a la vacuna o una linfadenopatía reactiva que algo maligno. Estas linfadenopatías, igual que las linfadenopatías malignas, pues, pueden estar asociadas con un poco más como vasculatura a los nódulos linfáticos. No funcionó. Ahí estamos. Y generalmente lo que uno tiene que saber cuando está haciendo esos ultrasonidos es que generalmente la vasculatura es única en los nódulos linfáticos y ocurren generalmente en la periferia. Si ustedes notan vasculaturas que están en más de un sitio en el nódulo linfático, nódulos linfáticos confluentes, nódulos linfáticos que son más grandes de 2.5 en general, entonces son cosas que el radiólogo debe tomar en cuenta para saber si es algo reactivo o si puede ser algo maligno, por ejemplo. Y eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. No sé si tienen algunas preguntas.
Nos pregunta aquí Lisa Scomberg si los nódulos linfáticos le dolían al paciente. Sí, le Que ya dolían. no Le duelen todavía. duelen todavía. Sí, los nódulos linfáticos, y pues imagina, estamos en mayo, esto ocurrió en tal vez enero, cuando fueron diagnosticados, pero sí, eran dolorosos esos nódulos linfáticos al examen del paciente. Un par de semanas después, los nódulos linfáticos pues, disminuyeron en tamaño. Todavía están presentes al examen físico, pero son relativamente pequeños y duelen un poquitito al examen físico, cuando uno hace mucho, digamos, mucha fuerza y demás, pero sí eran dolorosos. Vamos a ponerlos aquí otra vez si quieren verlos. ¿Otras preguntas que tengan? Había una pregunta aquí también de si hemos tenido incidencia de eventos adversos del personal de salud ya vacunados. Pues estos nódulos inflamados se está viendo con bastante frecuencia, pero doctor, ¿no es considerado un evento adverso o sí lo es? ¿Y qué podemos contestarle a Jessy Matute sobre estos eventos en cuanto a la información que tenemos con la vacunación de Pfizer y Moderna, tal vez los eventos de Moderna coloca la linfadenopatía como parte de los efectos adversos o side effects que tiene la vacuna. Yo diría de que para aquellos lugares en donde se reportan cualquier síntomas que se presentan después de la vacunación, esos deben ser reportados como efectos adversos. Por ejemplo, en Estados Unidos está el sistema del B-Safe o VAERS también, para poder reportarlos, pero sí, yo los reportara como efectos adversos a la vacuna. Y como le digo, esto es más informativo para la FDA y la CDC, que no es algo, pues no es algo que va a aumentar el riesgo, o no sabemos incluso si va a aumentar el riesgo para malignidad, por ejemplo, en un futuro. Lo que esto refleja nada más es que el sistema inmune está agarrando esa vacuna de Spike y está reaccionando hacia esa vacuna. O sea, está haciendo lo que debe de hacer. ¿Qué otras preguntas tienen? Me gustaría darle la palabra a Francisco, que se une desde Venezuela y allá están utilizando Sputnik V. Francisco, ¿nos podría contar si hay algún sistema de vigilancia en cuanto a efectos secundarios o adversos en Venezuela sobre esta vacuna Sputnik? Si hay alguien aquí también de otro país donde se esté utilizando, como Argentina, si nos pueden comentar qué sistema de vigilancia están utilizando para llevar ese conteo de eventos adversos o de síntomas post vacunación. Puede abrir su micrófono si tiene uno, o si no, pues nos pone ahí mensajito en el chat, pero si tiene su micrófono, preferimos ver su cara y que abra su micrófono. Parece que no tiene micrófono, no les escuchamos, no sé si esté aquí todavía, Francisco. Aquí hay una pregunta de Alejandra Borsa. Dice, ¿han visto algún efecto secundario en bebé lactante si a la mamá se le aplicó la vacuna AstraZeneca? No he visto ningún reporte, pero a la vez no soy pediatra. Pero no he visto ningún reporte. Los reportes que he visto generalmente en los pacientes lactantes es que
los anticuerpos que se generan en la mujer lactante que ha recibido de la vacunación pueden ser pasados al bebé que está recibiendo la lactancia, y eso por supuesto, esa inmunidad pasiva pues importante para evitar que este bebé tenga o pudiera tener COVID-19. Pero sí, no, lastimosamente, como le digo, no soy pediatra, no sé de algún efecto secundario. Como estos bebés no reciben la vacuna, sino que lo que reciben es inmunidad pasiva, pues yo esperaría ningún efecto secundario en el bebé lactante, cuando es la madre y no el bebé la que ha sido vacunada. Es importante, yo creo que es importante que aquellas personas que están lactando pues reciban la vacuna para pasar esa inmunidad pasiva a sus bebés también. Sí, estoy de acuerdo, lo mismo. Nos dice Claudio que la reacción es únicamente en periferia de la vacuna. Sí estaba el seguimiento, sí tienen un seguimiento estatal en Argentina. Y la aplicación se llama Cuidar sobre el Sputnik. Claudio Ramírez, nos gustaría si usted un día de estos nos puede dar una presentación sobre estos datos que están saliendo de la aplicación de Cuidar, porque aquí pues estamos para poder compartir, ¿no? Para compartir información, estudios, datos que van saliendo de los diferentes países donde se están utilizando las diferentes vacunas. Así es que invitado para podernos presentar sobre esos datos de Cuidar, Claudio. En una futura presentación, es bienvenido para que nos ayude con esa presentación. Aquí tenemos una pregunta de las enviadas en instrucción de Alejandra Bosa de México. Dice que con tanta renuncia a la vacunación, ¿cuándo se espera una inmunidad de rebaño? ¿En cuánto tiempo? Perdón, repítame, Rosalía, ¿con qué cosa? Dice, con tanta renuncia a la vacunación, o sea, gente que no quiere ponerse la vacuna, ¿es esperable una inmunidad de rebaño? Sí. ¿En cuánto tiempo? Sí, no sabemos generalmente cuánto va a llevar o cuál será el porcentaje de una población para poder llevar a una inmunidad de rebaño. Algunos calculan 70, 80, 90% en general. Mientras más personas nieguen vacunación, pues por supuesto esa inmunidad de rebaño pues va a estar lejos. Lo que tenemos que hacer todos en general es aumentar o informar a los otros, al personal de salud, a nuestros compañeros y por supuesto a la población en general, para que todos tomemos la vacuna, o el mayor número de personas en una población tomen la vacuna, para poder llegar cerca a la inmunidad de rebaño o sobrepasar el porcentaje necesario para ello. La vacuna es la forma como podemos no solamente llegar a esta inmunidad de rebaño, abrir un poco más, abrir las economías, pero también pues seguir adelante como estábamos antes de COVID-19. Aquí hay un comentario de Lady Patiño de Colombia. Dice que están colocando la vacuna AstraZeneca, Sinovac y el Pfizer. Algunas compañeras después de eso presentaron síntomas varios con la Pfizer, como fiebre, malestar general, gripe, dolor en el sitio de la vacuna. Sí, como le digo, las vacunas de mRNA, ambas Pfizer y la vacuna Moderna, pues son vacunas reactogénicas, es decir, que un alto porcentaje de las personas que reciben estas vacunas van a presentar reacciones como fiebre, malestar general, gripe, dolor de cabeza, etcétera. Esto es algo esperable y algo que está bien. Respecto a las otras vacunas, pues una de las cosas que no sé yo, digamos en mi país, El Salvador, o el país originario de donde soy yo originario, también están aplicando la Sinovac y CoronaVac. No estoy seguro qué tan efectiva podría ser eso. Al parecer es 50%, dicen unos, otros dicen un porcentaje más elevado a esto, pero
vamos a ver una vez que tenga un poco más datos más de Latinoamérica y de la experiencia de Latinoamérica para saber cuál es la experiencia o la efectividad contra COVID-19 en la vida real. Para AstraZeneca, el único dato que quisiera decir, y eso es parte también de las preguntas que venían antes de nuestra charla, es lo único que me llama la atención acerca de AstraZeneca como vacuna es que contra la cepa de Sudáfrica, que es la cepa que tal vez escapa más a la inmunidad, esta vacuna de AstraZeneca es prácticamente inefectiva. En estudios que se realizaron con la vacuna de AstraZeneca en Sudáfrica, la efectividad que encontraron en ese país pues fue más o menos de 10%, que eso prácticamente pues pues no es efectiva. Generalmente lo que decíamos es más del 50% y la vacuna puede ser efectiva, pero lo que se encontró en Sudáfrica con AstraZeneca es 10% más o menos. Eso está publicado en el New England Journal of Medicine. Lo que me parece curioso, o tal vez lo que estoy temeroso, digamos, es cuando exclusivamente se ocupa AstraZeneca, digamos, en una población o un país. ¿Qué pasaría cuando la cepa de Sudáfrica entre en esa región? Pues esperaría de que esta vacuna de AstraZeneca pues no provea protección contra esa cepa y sería prácticamente como entrar en un lugar sin personas vacunadas. Uh-huh. O no solamente en ese caso, sino en el caso también de una cepa nueva, porque entre más transmisión existe en diferentes poblaciones, más cepas, más variantes se van generando. Y creo que ya llegamos ya no pasamos 3 minutos de la hora de la sesión. Pero quiero que sepan que las preguntas del registro son bastantes y vamos a trabajarlas para desarrollarles una sesión en donde podamos enfocar bastante del tiempo en responder esas preguntas, porque nos están solicitando una gran variedad de temas y recuerden que hay otras 2 sesiones para Latinoamérica que las pueden ya sea ver en vivo o pueden ver las grabaciones y están en el sitio web del Instituto ECO para Latinoamérica. Tal vez nos puede ayudar Carlos a poner ahí, Alberto a poner el enlace para ese sitio de internet en donde se pueden encontrar las grabaciones de las sesiones de los lunes, de los jueves. Muchas de estas preguntas que nos están haciendo están incluidas en esas sesiones, así es que en lo que ustedes puedan, todos los ecos que se están haciendo para América Latina son basados, la información es basada en evidencia científica y ahí están esas grabaciones para ustedes y nuevas sesiones pues todos los lunes y todos los jueves. El eco de enfermería, vamos a tener la siguiente. Le paso entonces la palabra a Rosalía para también los anuncios finales. Okay, muchísimas gracias a los expositores por su tiempo y su experiencia. Nos han sacado de muchas dudas y muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas y por su participación, asistir a ese programa de COVID América Latina. Por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace en la sala de chat. Esto nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no pudimos responder su pregunta hoy, vuelva a unirse con nosotros en sesiones futuras. Nuestra próxima sesión será el próximo miércoles 26 y vamos a tener un tema muy interesante para lo que vamos a mandar la invitación. Próximo miércoles 26, 4 de la tarde. También únase a nosotros los lunes de 9 de la mañana a 10 de la mañana a la sesión de COVID para América Latina. Sesiones interactivas y actualizaciones. Y todos los jueves a las 4 de la tarde a la sesión de avances en COVID-19. Visite nuestro sitio web
para mayor información. Les agradecemos su presencia y estaremos viéndonos en próximas sesiones. Chao.